Listo, entonces, ¿cuál es la idea en este caso? La idea es que nosotros, cuando ustedes hicieron en el taller, más bien, el tema de cuánto variaba el volumen de un sólido, cuánto variaba el área, pues ustedes lo hicieron de forma completa, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes cogieron el volumen final, el volumen inicial y lo restaron, ¿cierto? Para hallar pues el cambio volumétrico o el cambio de área o el cambio de longitud. Nosotros aquí vamos a ver el tema de la dilatación cúbica. Recuerden que para la dilatación cúbica hay que tener unas condiciones especiales, sobre todo de fuerzas hidrostáticas y todo eso, para que todo esto se cumpla. Porque si no, pues básicamente esto no se va a cumplir. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy en este ejemplo. Entonces, lo primero que debemos pues es plantear el ejemplo. Entonces vamos a suponer que tenemos un cubo. El cubo es para nosotros en sólidos pues la figura más fácil de trabajar por las el área es base por altura, bueno, etcétera, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que hay un cubo de 10 centímetros de arista, 10 centímetros de arista en el nivel del mar. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes están, no sé, en la playa, ¿cierto? Santa Marta, Cartagena, bueno, como sea. Y ustedes están ahí en la orilla y tienen un cubito de 10. Eso es lo que les está diciendo a ustedes. Y está fabricado en un material que tiene estas propiedades. ¿Listo? Entonces ustedes van en ese cubo en el océano, ¿cierto? Lo hunden una profundidad que ya vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos centímetros cúbicos se encogería dicho sólido? Es decir, ¿cuánto volumen se encoge si se encuentra una profundidad? Entonces, vamos a hallar, bueno, cómo trabajamos este tema, estos problemas. Ustedes más o menos en mecánica de fluidos los trataron, pero pues aquí vamos a hacer un recorderis porque tenemos un sólido y ese sólido es el cubo. Entonces vamos a suponer que la densidad del agua pues es esa, ¿cierto? Y vamos a despreciar la variación lateral. Porque hablamos que vamos a despreciar la variación lateral. Ustedes recordarán de fluidos que cuando nosotros estamos trabajando con un fluido cualquiera, si nosotros tenemos acá pues la parte vertical, entonces generalmente el fluido pues va a variar en esta forma, ¿cierto? La presión del fluido. Aquí estoy intentando dibujar con el mouse. Entonces, nosotros vamos a ignorar esta variación vertical que existe en las superficies verticales cuando está pues la presión del fluido. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a considerar a nuestro cubo, bueno, ustedes me van a creer que esto es un cubo, que estoy aquí dibujando pues con el mouse, y vamos a, uy, y vamos a considerar que la presión es uniforme en toda la cara para poder hacer pues las suposiciones que estamos trabajando pues en esta materia, ¿cierto? Entonces, eh, lo primero que debemos tener en cuenta, bueno, que como nosotros vamos a sumergir algo en el mar, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener que nuestro cubo va a estar sometido a presión hidrostática. ¿Esto qué quiere decir? Que es una presión que no va a variar en el tiempo, ¿cierto? Hidrostática es la presión de agua que no está variando en el tiempo, ¿cierto? Hidrostática, como su nombre lo indica. Y es presión, por lo que esta va a estar en función o en unidades de presión, ¿cierto? Entonces van a ser megapascales, PSI, bueno, todas esas unidades de megapascales que nosotros conocemos. Entonces, nosotros como calculamos la presión de algo que se sumerge, ¿cierto? En el mar, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 metros, ¿cierto? Entonces está la densidad del fluido, que en nuestro caso es agua, entonces es más fácil. eh, la gravedad, ¿cierto? Que la gravedad, bueno, a qué velocidad o a qué aceleración más bien se está ejerciendo la fuerza y la profundidad del fluido, ¿cierto? Entonces, eh, cuando nosotros tenemos presión hidrostática, y es algo que nosotros debemos tener presente, y de pronto ustedes lo vieron en mecánica tensorial, y es que en la presión hidrostática, como estamos hablando de agua, recuerden que el agua no se opone al cambio, ¿cierto? Una de las características del agua en su estado líquido
para ser más exactos, es que, y en general cualquier fluido no se opone al cambio. ¿Eso qué quiere decir? Que se adapta a la forma del recipiente que lo contiene, se puede moldear eh, y ocupa el volumen que se le otorga, ¿cierto? Entonces, esto que hace, como no existe esa oposición al cambio, entonces todos los esfuerzos cortantes se vuelven cero. Todos los esfuerzos cortantes en cada una de las caras o en cada uno de los planos que estemos considerando. En este caso estamos considerando los planos ortogonales, que es el plano XY, el plano XZ, el plano YZ. Recuerden que la matriz de presiones hidrostáticas, así como la vieron en tensorial, es algo así de esta forma. Tienen una matriz de 3×3 y únicamente tienen elementos en la diagonal. ¿Listo? Ahorita les muestro un poquito más de esto para que pues refresquen pues ese tema. Entonces vamos a considerar esto. Entonces, por lo tanto, el tipo de presiones y por lo tanto el tipo de esfuerzos, los esfuerzos y las presiones tienen las mismas unidades. Entonces el tipo de esfuerzos que vamos a hallar aquí son únicamente esfuerzos normales, es decir, vamos a hallar a sigma X, sigma Y y a sigma Z. Y estos van a tener un mismo valor. Otra particularidad de las presiones hidrostáticas es que estas son iguales en todas las caras. Entonces, es como si envolviera a mi cubo en un conjunto de esfuerzos, ¿cierto? En un único esfuerzo y ese esfuerzo estuviera en todas las caras de ese cubo. Eso es lo que hace la presión hidrostática. Entonces vamos a considerar que vamos a hallar una única presión, más bien, y esa presión va a ser igual en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z, la presión hidrostática. Entonces, simplemente reemplazamos en esta fórmula eh, el, las unidades que nosotros tenemos. Entonces, esta es la densidad del agua, pero en unidades de kilogramos por metro cúbico. Ustedes van a ver que yo trabajo mucho con unidades, con metros cúbicos, kilogramos, megapascales, todo eso, porque me parece que es como estándar, ¿cierto? Entonces, tenemos los kilogramos, metro cúbico, que son unidades de densidad, la gravedad, que es 9.81, pues ustedes pues verán cómo la toman, 9.81, 9.8, pues eso realmente no afecta mucho el resultado, y la profundidad. Nos estamos sumergiendo y estamos debajo del nivel del mar, entonces esto se vuelve negativo, ¿cierto? ¿Esto qué implica? Que nosotros vamos a tener presiones negativas. O sea, que lo que vamos a tener es cuando sumergimos cualquier cosa, sea un cubo, sea lo que sea, en el fondo del mar, o bueno, lo sumergimos cierta distancia, lo que vamos a tener es que posiblemente nuestro sólido se va a comprimir. Por eso es que cuando ustedes se sumergen, pues lo que sienten son compresiones, ¿cierto? Ustedes sienten que eh, como que el agua los empieza a ustedes, digámoslo así, como a aplastar, algo así. eh, y por eso es que las condiciones atmosféricas en el fondo del mar, a 1000 metros, a 2000, en esas fosas marinas a 10.000 metros, pues es muy diferente a las condiciones de vida pues que se tienen a nivel del mar, ¿cierto? Nosotros estamos pues por encima del nivel del mar, entonces por eso es que básicamente eh, pues las formas en que trabaja la vida es diferente, ¿cierto? Además, digamos, no sé si alguien acá practica buceo, yo creo que sí, pues no puede subir tan rápido porque los pulmones están comprimidos y pues si sube muy rápido se descomprimen y pues pasan, puede pasar un accidente. De hecho, han pasado muchos accidentes por este tema de que el cuerpo cuando se sumerge, cualquier cuerpo, sea un cuerpo humano, una cápsula, se sumerge y muchas veces se le quita esta presión que tiene, pues se le quita, ¿cierto? Se le quita de una, digámoslo así, se le quita súbitamente y pues el cuerpo humano, en el caso del cuerpo humano, pues no es capaz de, digámoslo así, asimilar ese cambio, ¿cierto? Entonces, que
que pasan cosas con la sangre, que pasan cosas con el sistema circulatorio. De hecho, este tema es uno de los más importantes cuando uno está trabajando, pues el tema de también de no solo después de las personas, sino también cuando se está trabajando plataformas marinas, porque miren que cuando yo empiezo a sumergirme, empiezo a profundizarme, pues voy a tener una presión adicional que es la presión hidrostática, ¿cierto? Entonces miren que es una presión más bien grande, 9.81 megapascales, eso es grande, eso es una presión considerable, y eso que es solo agua. Si fuera otro líquido, pues sería posiblemente mucho más grande, ¿cierto? Entonces, como nos estamos sumergiendo, lo que les contaba, pues es negativa, entonces es 9.81 megapascales. Continuando, entonces lo que yo les comentaba, únicamente vamos a tener epsilon X, epsilon Y, epsilon Z, ¿cierto? No tenemos esfuerzos cortantes, entonces recuerden que por la fórmula de esfuerzos cortantes, recuerden que cuando relacionamos los esfuerzos cortantes con las deformaciones angulares, pues teníamos que un gamma XY era una función únicamente del esfuerzo cortante tau XY, ¿cierto? Tau XY, tau XY, y un módulo G de corte, ¿cierto? Entonces, en este caso, únicamente como tenemos esfuerzos normales, entonces únicamente vamos a hallar deformaciones lineales, ¿cierto? Entonces, epsilon X, epsilon Y, epsilon Z, reemplazamos todos los valores que nosotros tenemos, pero como tenemos que todos los esfuerzos normales son iguales, entonces en el fondo las deformaciones van a ser iguales en todos los sentidos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, eh, que vamos a simplemente hallar una y con esa única que hallemos, pues vamos a calcular, pues vamos a hallar todas las deformaciones angulares, las deformaciones lineales, ¿cierto? Entonces, tenemos epsilon X, epsilon Y, epsilon Z, estos van a ser iguales, estos van a ser igual a. Estos son 20.000 megapascales, que son 20 gigapascales. Recuerden que el módulo de elasticidad, recuerden a cuánto equivale un gigapascal, a cuánto equivale un megapascal, para tener concordancia en las unidades que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, vamos a reemplazar estos valores. Entonces, en el primero, el primer renglón, pues vamos a coger únicamente una de las fórmulas, porque realmente da lo mismo calcularlas en las demás. Entonces sigma x, que es menos 9.8 megapascales, menos, y entonces porque esto se transformó en más, porque miren que aquí tenemos dos elementos que están en menos, ¿cierto? Este sería sigma y, que sería menos 9.8, sería menos 9.8, este sería sigma z, que sería menos 9.8, esto los estoy sumando, entonces menos más menos, pues me da menos, ¿cierto? Pero recuerden que aquí tengo un menos de la fórmula, entonces aquí será un menos, entonces menos por menos pues me da igual a más. Por eso es que aparece este más en esta parte. Entonces, más 0.1, que es el coeficiente Poisson o la relación de Poisson o el módulo de Poisson, como les quede más fácil llamarlo. Y sigma x y sigma y y sigma z, o sigma x y sigma z, que es 9.81. Entonces, acto seguido, bueno, voy a simplificar un poquito eso. Miren que aquí yo tengo realmente factor común y aquí tengo un menos, ¿cierto? Entonces, lo que hago es sacar este factor común menos 9.8, va a sacar a menos 9.81 como factor común. Aquí lo voy a poner un por, porque me faltó el por. Esto es un por, entonces sería 1 sobre 20.000 megapascales por, saco un factor común menos 9.81 megapascales, por, y pues hago aquí la simplificación, ¿cierto? Entonces esto sería 1, sería menos 1 más 0.1, 0.1 por 2, ¿cierto? Bueno, aquí estoy escribiendo con el mouse, y saco factor 9.81 y cuando saco el menos, pues todos estos signos cambian, ¿cierto? Entonces menos 9.81 megapascales
1 menos 1.0 por 2 megapascales, y pues resolviendo todo eso, teniendo en cuenta pues las unidades, pues me da menos 3.924 por 10 a la menos 4. En el taller muchos me escribieron preocupados, que es que les estaban dando unos valores muy pequeñitos, que si eso sí era posible. Sí es posible porque estamos trabajando en el régimen de las pequeñas deformaciones. En el régimen de las pequeñas deformaciones, la característica principal es que, como su nombre lo indica, pues vamos a tener pequeñas deformaciones, ¿cierto? O sea, sus deformaciones, incluso esta deformación está alta para ser una pequeña deformación. Realmente las pequeñas deformaciones son 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, son muy pequeñitas, ¿cierto? Entonces, menos 3.924 por 10 a la menos 4, conservamos obviamente el signo. Y entonces nos vamos a remitir otra vez a la pregunta que nos estaban preguntando. Tenemos que averiguar el cambio volumétrico. Cuando nosotros nos dicen cuántos centímetros cúbicos encogería dicho sólido, entonces ese es el cambio volumétrico. Entonces, simplemente vamos allá a la dilatación cúbica. Entonces, recuerden que la dilatación cúbica lo que me muestra a mí es la variación. ¿Qué tanto varía eso? ¿Qué tanto se dilató? ¿Qué tanto se contrajo? O si su volumen permaneció constante, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, voy a sumar todo eso, ¿cierto? Entonces, la dilatación cúbica, recuerden que es la suma de las tres deformaciones lineales. Entonces sería o longitudinales, epsilon x, epsilon y, epsilon z, las sumo o las multiplico por 3, eso realmente da lo mismo, y me da este resultado, ¿cierto? Ahí pues pueden comprobar si da o no da, eh, y si no da, pues me van comentando, ¿cierto? Entonces, y entonces, por lo tanto, el cambio volumétrico, recuerden que ustedes cuando hicieron el taller y hallaron un delta B, que posiblemente les preguntaban, bueno, ¿qué tanto varió el volumen o qué tanto varió el área? Pues en el caso del volumen, pues lo pueden hallar de dos formas. Pueden hallarlo de la forma en que lo hicieron en el taller, que para mí es la forma más precisa, hallando el volumen final y restando el volumen final con el volumen inicial, que es la forma más precisa, porque conserva pues todos los cambios de los decimales y lo que involucra pues los productos. Pero pues también pueden abordar este otro enfoque, que es aproximado. Si bien pues no va a dar la respuesta exacta, si es un enfoque aproximado, recuerden, como estamos trabajando con valores pequeños, pues la afectación no va a ser tan grande. Entonces, ¿cómo se halla el cambio de volumen? Simplemente el delta B, el cambio de volumen, es igual al volumen inicial, a un volumen inicial, por la dilatación cúbica. Entonces, ¿qué hago? Multiplico. Ahora dirán, bueno, ¿por qué puedo multiplicar acá por centímetros si yo todas las operaciones las he hecho en metros, ¿cierto? En metros, kilogramos, megapascales. Muy simple, porque nosotros acá necesitamos, o estamos hablando de elementos adimensionales, ¿cierto? Recuerden que la deformación es adimensional, todo lo que sean deformaciones angulares, deformaciones lineales, los épsilon son adimensionales. Entonces, como yo tengo un valor adimensional, realmente lo puedo multiplicar por las unidades que me queden más fáciles. Entonces, pues si a mí me dieron el cubo en centímetros y me están pidiendo eso en centímetros, pues mejor multiplico en centímetros, ¿cierto? Entonces sería 10 centímetros por 10, multiplico por la dilatación cúbica y eso me da pues este resultado, ¿cierto? En centímetros cúbicos, porque los cambios de volumen, los cambios de área, los cambios de longitud, sí no son adimensionales. Cuando yo digo un cambio de volumen, yo digo qué tanto cambió el volumen, ¿cierto? Entonces, o qué tanto cambió el área. Entonces yo no puedo decir, cambio 10, cambio 20, no. Tengo que decir cambio 10 metros cuadrados, en el caso del área, ¿cierto? Porque es muy diferente 10 metros cuadrados para una hoja de papel que para una cancha de fútbol, ¿cierto? Es muy diferente el tema de los cambios ahí, ¿cierto? Entonces, eh, decimos que delta B, o el cambio de volumen, es igual a menos 1.177 centímetros cúbicos. ¿Qué me implica un delta B negativo? Que hay contracción, ¿cierto? Si yo tengo un delta B negativo, eso quiere decir que tengo contracción. Si tengo un delta B positivo, eso quiere decir que hay dilatación. Y si el delta B es igual a cero, pues
quiere decir que no hay cambio de volumen, ¿cierto? Entonces decimos que nuestro cubo se contrae en volumen de 1.17 centímetros cúbicos. Bueno, entonces, como les estaba comentando, para mí el tema de todo lo que es tensión y deformación plana, para mí es, digámoslo así, uno de los temas más importantes en mecánica de sólidos, si no es el más importante. ¿Por qué? Porque nosotros no todo el tiempo vamos a estar trabajando con una matriz de 3x3 llena de elementos. ¿Por qué no vamos a trabajar con una matriz de 3x3 llena de elementos? Porque en algunos casos, digamos, no se desarrollan unos esfuerzos significativos en una dirección o no se desarrollan esfuerzos significativos en dos direcciones inclusive. Entonces eso hace que nosotros pues no tengamos que arrastrar toda una matriz llena de elementos que sean 10 a la menos 5, 10 a la menos 6. Además, porque ustedes van a ver en métodos numéricos, de pronto el otro semestre, que hay un problema que se llama el problema de condición de la matriz. Muchas veces el hecho de que nosotros metamos esos elementos de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, empeoran el comportamiento del problema, sobre todo en la parte computacional. Entonces, una forma de simplificar el comportamiento de ciertos casos es trabajar con unos casos que se llaman los estados planos. Estos estados planos, bueno, aquí quedó aquí en el azul, estos estados planos, básicamente, como su nombre lo indica, vamos a considerar a veces eh, que estamos trabajando en unas condiciones en las cuales vamos a ignorar o vamos a, ¿sí?, a desechar, entre comillas, una de las dimensiones. Puede ser la dimensión X, la dimensión Y, la dimensión Z, o que únicamente vamos a considerar el plano XY, el plano XZ, el plano YZ. A estos estados los llamamos los estados planos. Y esos estados planos se dividen básicamente en dos casos. El primer caso es la deformación plana y el segundo caso es la tensión plana. Esto se conoce como la particularización de el problema de tres dimensiones. Todo el tiempo hemos estado trabajando en tres dimensiones, hallando tres deformaciones longitudinales, tres deformaciones angulares, tres esfuerzos tres esfuerzos normales, tres esfuerzos cortantes. Y vamos a empezar a decir, bueno, en este caso no vamos a tener esfuerzos cortantes, no vamos a tener esfuerzos planos, no vamos a tener deformaciones en estos ejes, entonces esto los podemos considerar cero. Y la solución varía un poquito dependiendo del tema que nosotros estemos considerando. Ahora, para la consideración de estos casos, nosotros nos vamos a apoyar en las caracterizaciones geométricas de los elementos para poder aplicar estos casos. Algunas veces se cumplen, otras veces no se cumplen. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del primer estado plano. El primer estado plano es la tensión plana. La tensión plana es muy importante porque es generalmente el tipo de estado que presenta las membranas, las losas muy delgadas, los cascarones. Por lo menos cuando ustedes ven esas cubiertas que son muy delgadas, que ya no se caracterizan como losa, pues esos ya son membranas. Y las membranas tienen un tratamiento diferente. Las membranas no se trabajan como losas, porque las losas son, como ya tienen un espesor, no sé, ustedes, yo creo que han medido o han visto alguna losa, y la losa generalmente de las casas son 10, 12, 14 centímetros, esos ya son espesores que son considerables. En el caso de las membranas, pues no tenemos eso. Generalmente las membranas, los cascarones, son espesores muy pequeños, espesores de 4 centímetros, de 5, incluso de 3. Y hay cascarones incluso en donde se tiene refuerzo, el recubrimiento de refuerzo y ya está. Únicamente se tiene eso y el refuerzo pues es muy delgado también, ¿cierto? Entonces la tensión plana o el estado de membrana, por eso es que a ustedes allí en algún problema de pronto les apareció estado de membrana, porque se tienen que ir familiarizando pues con ese término. Entonces,
nosotros ahí decimos que alguno de los esfuerzos, como dice tensión plana, únicamente se desarrollan los esfuerzos en un plano, ¿cierto? Entonces, digamos, si nosotros estamos trabajando en el plano XY, entonces nosotros decimos que los esfuerzos eh, en la dimensión Z desaparecen, es decir, desaparece sigma Z y todo lo relacionado con el eje Z. Entonces, tau XZ, tau YZ, igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros vamos a tener fuerzas aplicadas únicamente en el contorno del cuerpo. Por eso es que es muy diferente el tratamiento de membrana al tratamiento de losa. Lo menos en una membrana, ustedes se pueden imaginar una membrana como una tela. Ustedes la tela es supremamente delgada realmente, ¿cierto? Entonces, la tela ustedes lo que hacen es estirarla y ustedes están ejerciendo fuerza es alrededor de la membrana, ¿cierto? Alrededor de la tela, pues cuando lo están estirando. Eh, Únicamente en ese caso, ¿cierto? Ya cuando ustedes le ponen cosas encima pues a la tela, pues ya es diferente, ya eso es un caso diferente, pero pues en el caso en el que ustedes estén estirando la tela, en ese caso se está desarrollando un estado de membrana. Y no hay esfuerzos en la dirección perpendicular al plano de aplicación de cargas. Entonces, en este caso, pues en el caso de la figura, pues únicamente tenemos cargas aplicadas en el plano XY, ¿cierto? Miren, en el plano XY, es como si ustedes cogieran, esto fuera un pedacito de tela y ustedes lo estiraran, ¿cierto? Lo estiraran en el plano XY, no lo estiraran pues en la dirección Z. Entonces, al estirarlo en el plano XY, lo que van a tener es los esfuerzos en la dirección Z van a ser nulos o prácticamente nulos. Y si van a ser nulos o prácticamente nulos, pues en ese caso, pues los puedo considerar cero, ¿cierto? Entonces en este caso, sigma Z y todo lo asociado al eje Z, que es el plano YZ y el plano XZ, pues también se vuelve cero, ¿cierto? Todo lo que sean cortantes en esos planos se vuelven cero. Entonces la matriz que nosotros traíamos con los 6 elementos, ¿cierto? 3 esfuerzos normales, 3 esfuerzos cortantes, matriz simétrica, pues se convierte en esto. Generalmente ya pasa a ser sigma X, tau XY y sigma Y. ¿Por qué? Porque miren que ya esto desaparece. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros no vamos a tener esfuerzos en esos ejes, pero eso no quiere decir que desaparezcan las deformaciones. Ahora dirán, pero ¿por qué si no tengo esfuerzos en esas direcciones, cierto? No tengo esfuerzo en tau XZ, en tau YZ, pero miren que yo tengo y no tengo esfuerzo en sigma Z. Pero entonces nosotros vamos a tener en cuenta la fórmula. Ay, ¿qué pasó? Ya. Entonces yo me adelanto por acá. Esta tensión plana. Así es, esta tensión plana. Entonces en este caso, recordemos las 6 fórmulas que nosotros teníamos, ¿cierto? Entonces, recordemos que teníamos unas fórmulas para las deformaciones lineales, epsilon X, epsilon Y, epsilon Z, y unas fórmulas para gamma XY, gamma YZ y gamma XZ, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta la condición de tensión plana, entonces la condición de tensión plana en este caso, pues va a ser sigma Z, entonces todo lo que sea sigma Z va a ser igual a 0, tau XZ va a ser igual a 0 y tau YZ es igual a 0. Entonces miren que las deformaciones en los 3 ejes, incluso en el eje Z existe, a pesar de que no exista el esfuerzo en esa dirección. ¿Por qué? Porque el hecho de que no exista la deformación, no quiere decir de que no exista el esfuerzo, no quiere decir que no exista la deformación. ¿Por qué? Por el efecto de Poisson. Porque miren que realmente lo que queda en la fórmula es únicamente lo que está afectado por el efecto Poisson. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes están estirando algo, ustedes no están aplicando carga en ninguna otra dirección, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que el elemento no se vaya a encoger, que el elemento no vaya a presentar variaciones, ¿cierto? Como en el caso que yo les presentaba de las varillas, que las varillas se van estirando y en algunos puntos pues eh, se va formando
Se va formando ¿qué? Se va formando pues el cuello de botella, ¿cierto? Y se va disminuyendo su tamaño. Este es el mejor ejemplo de tensión plana, ¿cierto? En este caso no estoy aplicando cargas en una dirección, pero eso no quiere decir que no existan las deformaciones. Entonces, en un estado de tensión plana, lo que nosotros vamos a tener es que vamos a tener todas las deformaciones lineales y únicamente pues vamos a tener la deformación cortante pues ay Dios, en el, en el eje XY, ¿cierto? O en el plano XY. Entonces realmente quedan únicamente 4 fórmulas y las otras dos pues se hacen 0. Y ese es el estado de deformación de tensión plana. Entonces está epsilon X con los esfuerzos que lo afectan en el plano. Ahora, esto es cuando nosotros tenemos el estado de tensión plana en el plano sigma z o en el eje z, sigma z va a ser igual a 0. Pero nosotros podemos tener tensión plana de otras maneras. Ya les voy a mostrar cómo. Eh, podemos tener sigma c, podemos tener que esta membrana, en vez de estar en el plano XY, está en el plano XZ. Entonces, como está en el plano XZ, todo lo que sea perpendicular a ese plano, pues va a ser 0. Entonces, en este caso, sigma y va a ser igual a 0. Entonces, sigma y va a ser igual a 0. ¿Cierto? O digamos, yo tengo mi membrana, esta membranita, en vez de tenerla en la dirección del plano XY, la tengo en la dirección del plano YZ. Entonces, todo lo que sea perpendicular a ese plano YZ, pues va a ser tensión plana, ¿cierto? Entonces, en ese caso que les estoy comentando, pues ya pasaría sigma X a ser igual a 0. Y pues todo lo relacionado obviamente con el eje X. Entonces, no es que esta sea una fórmula infalible. Lo único que a usted le dice, mire, si usted tiene su plano, si usted tiene su membrana en un plano, todo lo que sea perpendicular a ese plano va a ser igual a 0. Eso es lo que le está diciendo la tensión plana, para que pongan mucho cuidado porque en el taller creo que el estado de tensión plana que ustedes tienen les va a dar como resultado esto. Entonces es de saber leer muy bien, ¿cierto? Solamente que pues aquí solamente se ilustra un ejemplo. Entonces, este es el caso de las deformaciones y entonces las matrices pues van a tener estas dos presentaciones. Van a tener esta presentación para el caso de los esfuerzos, van a ser matrices que van a tener una fila y una columna iguales a 0, ya sea esta o la segunda o la primera, dependiendo del estado de esfuerzos que yo tenga, y las deformaciones pues únicamente van a estar este tipo de deformaciones y una deformación longitudinal que es la deformación perpendicular al plano, sea epsilon z, epsilon y o epsilon x respectivamente, dependiendo del caso de tensión plana que yo tenga, ¿cierto? Entonces mucho ojo con estas fórmulas. Si a ustedes les piden otro caso de tensión plana, digamos que sigma x es igual a tau xz igual a tau yz, a tau xy, perdón, xy igual a 0, ustedes tienen este estado, pues estas fórmulas no les van a servir. Tienen que sacar las fórmulas. ¿Cómo las sacan? Pues reemplazando lo que sea 0 en las fórmulas de deformaciones longitudinales angulares. Y si yo tengo que sigma y es igual a tau xy, que es igual a tau zy igual a 0, pues estas fórmulas tampoco les van a ser útiles. ¿Por qué? Porque pues estas fórmulas pues, fueron obtenidas a partir del estado de esfuerzo de tensión plana, sigma z igual a tau xz igual a tau yz igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se reemplaza en las fórmulas de deformaciones angulares y deformaciones longitudinales y se hallan pues otras fórmulas. Pero las presentaciones van a ser similares, o sea, las fórmulas no van a ser las mismas, pero van a ser similares. ¿Listo? Este es el caso de tensión plana. ¿Hay alguna duda hasta acá?
Bueno, entonces nosotros ya vimos un estado que es el estado de tensión plana. Ese estado de tensión plana es en el que se desarrollan las membranas cuando las están estirando. Estado de tensión plana, por ejemplo, cuando tienen, cuando tienen esas carpas que están que estiran en los estadios, que estiran en los circos. Ese es un estado de membrana, por ejemplo, y es uno de los estados más representativos. Entonces, cuando uno está haciendo cálculos matemáticos, uno realmente no coge eso como que, como un elemento en tres dimensiones. Miren que en ninguna parte lo consideramos un elemento en tres dimensiones, sino que lo consideramos un elemento en dos dimensiones que sufre elementos, que sufre consecuencias en una tercera dimensión, pero por el efecto Poisson. Pero básicamente trabajamos en dos dimensiones. Por eso es que se llama tensión plana, porque se desarrolla únicamente realmente en dos dimensiones. ¿Listo? Y ahora vamos a hablar de la deformación plana. Eh, la deformación plana, esta ocurre cuando nosotros tenemos una dimensión que es más larga que las otras. ¿Esto qué pasa? ¿Esto cuándo pasa? ¿O cómo nosotros podríamos diferenciar la tensión plana de la deformación plana? Y dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cierto? La tensión plana se desarrolla cuando nosotros tenemos dos dimensiones significativamente mayores que la tercera, generalmente. Entonces, ¿eso cuando ocurre? En una membrana, ¿cierto? En algo que es muy delgado. Por ejemplo, en la tela, en las carpas, cuando hacen esos estadios con esas carpas. Eso es un estado de tensión plana. ¿Cuándo aparece el estado de formación plana? Cuando nosotros tenemos una dimensión más grande que las otras dimensiones. Ejemplo de eso, un tubo. Un tubo es un elemento que es muy largo, pero que realmente tiene dos dimensiones que son pequeñas. ¿Cuáles son esas dos dimensiones pequeñas? La sección transversal, ¿cierto? Entonces, en ese caso, eh, como su nombre lo indica, la deformación se hace en un plano. Ya no vamos a considerar tensiones en un plano, sino que vamos a considerar deformaciones en un plano. ¿Eso qué implica? Que en el plano que sea perpendicular a la sección transversal, pues todas esas deformaciones van a ser cero. Entonces miren que en el anterior caso era que todos los esfuerzos se hacían ceros en la dirección perpendicular al plano de consideración, ¿cierto? Y en este caso, en la tensión plana, todas las deformaciones se hacen cero, ¿cierto? Porque digamos, cuando ustedes tienen un tubo, digamos, imaginémonos que este dibujito es un tubo, ¿cierto? Y si le estoy aplicando cargas como si fuera una viga, pues realmente él no va a sufrir variaciones en su longitud, él no se va a estirar, no se va a contraer, ¿cierto? Imagínense ustedes que tienen un tubo apoyado, imagínense ustedes un tubo, lo tienen apoyado y le colocan elementos arriba del tubo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ese tubo no se va a alargar significativamente, ¿cierto? Realmente no creo que se alargue mucho, más allá pues del esfuerzo de flexión, ¿cierto? Pero realmente no va a ser comparable a lo que pueda, al cambio de la sección transversal que éste pueda sufrir, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que a nosotros en este caso nos importa más el cambio de la sección transversal que el estiramiento del tubo, ¿cierto? Porque no van a haber elementos que estiren nuestro tubo, ¿cierto? Mire que son condiciones muy precisas o son condiciones muy específicas, pero que realmente nosotros estamos sometidos a este tipo de consideraciones, ¿cierto? Entonces, en la dirección perpendicular a ese tubo, a la sección transversal de ese tubo, pues todas las deformaciones van a ser equivalentes a cero. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener a epsilon z igual a gamma xz igual a gamma yz igual a cero. La matriz de deformaciones va a tener esta presentación para este caso. Si yo tuviese mi tubo dirigido, digamos, en otra dirección, valga la redundancia, pues epsilon z no va a ser cero, sino que ya sería epsilon y. Hay que tener mucho cuidado en lo que, pues en los elementos que nosotros vayamos pues a escoger, ¿cierto? Epsilon z igual a xz igual a gamma yz igual a cero, ¿cierto? La matriz de deformaciones va a tener esto, pero los esfuerzos no. ¿Por qué los esfuerzos?
porque los esfuerzos no siempre. Porque miren que los esfuerzos, recuerden que este gamma únicamente, de este gamma únicamente depende tau xz, ¿cierto? Como lo vimos en la fórmula. Recuerden que las deformaciones angulares solo producen esfuerzos cortantes en el plano en el que actúan, ¿cierto? Entonces, tau xz únicamente va a estar afectado por gamma xz. Él no va a afectar ni a gamma xy ni a ninguno de esos gammas, ¿cierto? Y, eh, y gamma yz pues únicamente va a estar afectado, va a estar afectando a gamma a tau yz, ¿cierto? Entonces, al únicamente afectar esto, pues estos dos esfuerzos se van a volver cero, ¿cierto? Pero recuerden que este esfuerzo aparece por el efecto Poisson. Recuerden que todo esto es ese nu, ¿cierto? El efecto Poisson que nosotros vimos a comienzos del capítulo 4 y que hace que el hecho de que yo trabaje en un plano no quiere decir que no se deforme pues la otra longitud, ¿cierto? Se van a presentar deformaciones angulares, pero pues en el plano en el que está ubicado básicamente la sección transversal. Entonces únicamente pues vamos a tener esta representación. Esto en deformaciones matemáticas, ¿cierto? Recuerden que en formaciones ingenieriles pues es dividir por dos, ¿cierto? Entre dos, ¿cierto? Entonces, pues empiezo a trabajar y entonces me traigo esas mismas ecuaciones, ¿cierto? Estas ecuaciones vamos a particularizar un elemento de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Entonces lo que hacemos es, reemplazar simplemente mi estado de formación, ya sea matemática o ingeniería, ¿cierto? Eh, entonces en este caso desaparece epsilon z, mira, epsilon z se vuelve cero, pero el hecho de que epsilon z se vuelva cero no quiere decir que no exista sigma z, ¿cierto? Y acá lo demuestro, que queda 0 igual a 1 sobre e, todos mis esfuerzos, y lo que yo hago es despejar sigma z. Entonces despejo sigma z, obviamente desaparece ya el material, el módulo de elasticidad, porque en este caso lo que está generando el esfuerzo únicamente es el efecto Poisson. Entonces miren que no siempre que yo aplique cargas en una dirección, eso significa que se genera un esfuerzo. Y viceversa. Un esfuerzo se puede generar por el cambio volumétrico, por el cambio de temperatura, por efectos Poisson o por la aplicación de fuerzas. ¿Listo? Entonces, para que exista un esfuerzo, no necesariamente tiene que haber directamente una fuerza implicada, ¿cierto? Entonces, esta es una demostración de esto, ¿cierto? Entonces, y las deformaciones, que exista un esfuerzo en una deformación, un esfuerzo en una dirección no quiere decir que exista automáticamente la deformación en esa dirección, ¿cierto? Entonces, el esfuerzo sigma z igual a 0. Y entonces lo que hago es, bueno, ya empezar a reemplazar todo esto. Y entonces tengo que epsilon x y epsilon y gamma xy pues tienen las formulaciones normales. Pero yo puedo hallar esto de otra forma, ¿cierto? Que pues miren que aquí tengo 1 sobre e, ¿cierto? ¿Por qué se halla esto de esta forma? Para dejar la deformación en función de sigma x y de sigma y. ¿Cómo hago esto? Muy sencillo. Lo que voy a hacer es coger a epsilon x y reemplazar el valor que hallé de sigma z, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí comienza, ¿cierto? Entonces, para el caso de epsilon x, yo hago epsilon x y ustedes hacen epsilon y. Entonces, en el caso de epsilon x sería 1 sobre sigma x menos nu, x menos nu, sigma y más, y reemplazo por lo que equivale sigma z. Sigma z equivale pues a esta forma, ¿cierto? Entonces voy reemplazando, aquí expando esto, entonces yo cojo el entero láser, aquí expando esto, y se convierte en esto largo, y entonces después hago una expansión de esto, ¿cierto? Y entonces después saco factor común. Saco factor común, ¿cuáles los esfuerzos? Entonces agrupo todos mis sigma x, todos los que tengan sigma x, los pongo junticos, y agrupo todos los que tengan sigma y. Entonces en este caso miren que agrupo esto, sigma x y sigma y,
saqué factor común, pero entonces miren que aquí tengo una diferencia de cuadrados, 1 menos nu al cuadrado, eso es diferencia de cuadrados, entonces lo expando como diferencia de cuadrados, y aquí tengo a nu cuadrado más nu, entonces lo que hago es sacar factor común de todo este término es 1 más nu, entonces este es 1 más nu, aparece por acá, y pues queda multiplicando 1 menos nu por x, 1 menos nu por x, menos sigma y por nu, sigma y por nu, ¿cierto? Y un procedimiento similar pues hago en el otro eje, ¿cierto? Que sería epsilon y, ¿cierto? Entonces, de epsilon y pues ya reemplazo sigma z, aquí reemplazo sigma z, por lo que hallé anteriormente, y pues hago un tratamiento matemático casi que igual, ¿cierto? Y entonces me voy a encontrar con estas fórmulas, y yo puedo expresar los esfuerzos también despejando de acá. Miren que esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces lo que hago es resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y hallo estas dos fórmulas, y sigma z de una forma parecida. Entonces miren que aquí tengo sigma y sigma x y sigma y lo que hago es reemplazar sigma x y sigma y en función de las deformaciones, ¿cierto? Entonces puedo dejar los esfuerzos en función de las deformaciones, o que es este caso, esfuerzo en función de deformaciones o deformaciones en función de esfuerzos. Cualquiera de las dos fórmulas son válidas, y pues en una matriz pues me van a quedar organizadas estas. Entonces, para el caso de la deformación plana, pues vamos a tener a sigma x, sigma y, tau x, y únicamente miren que realmente se hallan tres elementos, ¿cierto? Unos que están en un plano y un elemento que está por allá, ¿cierto? Este es el de la el de la deformación angular, ¿cierto? Este es el módulo de corte, el G, listo, para que no se les olvide. Y este es epsilon z, perdón, este es ¿cuál es? Este es, estamos hallando epsilon x, ¿cierto? Perdón, estamos hallando epsilon x aquí. Entonces, y por allá queda solito sigma z. Sigma z queda como una fórmula por allá suelta. Miren que aquí no aparece pues en ninguna parte. Por allá sueltita queda. Listo. Entonces la idea es empezar a abordar todos estos problemas a partir pues de la desde un enfoque desde un enfoque matricial. A mí me parece que el enfoque matricial, pues ahorita que ya tenemos pues todo el tema de los computadores y todo eso, pues es mucho más manejable, ¿cierto? Entonces, pues aquí lo vamos a trabajar, ¿cierto? Pues de esa forma. Entonces vamos a ver deformación. Entonces vamos a asumir que tenemos un material que es nu igual a 0.3. Ustedes vieron que para hallar el sigma z nunca necesitamos el material. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular los esfuerzos y las direcciones principales. ¿Listo? No, aquí no vamos a calcular por ahora deformaciones, pero pues más adelante pues los muestro cómo. ¿Listo? Entonces vamos a tener que sigma x es igual a un pascal, menos un pascal, sigma y es igual a 2 pascales, y tau xy es igual a menos 3 pascales. Miren que aquí siempre se les va a mostrar las unidades de aquí en adelante, porque las unidades en este caso son muy importantes, porque pues estamos trabajando pues con elementos físicos, ¿cierto? Y la relación de Poisson pues es adimensional, ¿cierto? Porque es más bien como la descripción de qué tanto varía la deformación en un eje o en otro eje, ¿listo? Con respecto a la deformación que se tiene. Entonces, entonces vamos a comenzar. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta es, bueno, en qué estado estamos trabajando, ¿cierto? O sea, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de deformación plana?
Cuando hablamos de deformación plana, lo que hacemos referencia es al comportamiento únicamente de la deformación en un solo plano, ¿cierto? Como aquí tenemos a tau XY, tenemos a tau XY, tenemos a sigma Y y a sigma X, pues entonces asumimos que nuestro estado de deformación plana se desarrolla en Z, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que epsilon Z es igual a 0, epsilon XY es igual, epsilon XZ es igual a 0 y epsilon YZ es igual a 0. Entonces, por el tipo de esfuerzos que a nosotros nos dan, ¿cierto? Entonces, que no nos dan a sigma Z, básicamente. Si a nosotros nos dan sigma Z, decimos, la deformación plana es epsilon z es igual a tau xz igual a tau yz igual a 0. Si no nos hubiesen dado sigma y, entonces decimos, como no se desarrolla sigma y, entonces decimos que epsilon y es igual a tau xy igual a tau yz, que, que es igual a 0, ¿cierto? Eso es dependiendo básicamente de los datos que nos den en el problema. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, bueno, establecer qué tipo de matrices vamos a tener nosotros. Como tenemos deformación plana, entonces la matriz de esfuerzos asociada a esta matriz de deformación plana, pues va a ser esta, ¿cierto? Entonces, miren que en el problema nosotros nos dan a sigma y, a sigma z, a sigma y, a sigma x y a tau xy. Únicamente no nos dan a sigma z. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que hallar a sigma z. Tenemos que construir toda esta matriz porque miren que a nosotros nos están preguntando los esfuerzos y direcciones principales. Listo. Entonces, en este caso, vamos a hallar primero sigma z, vamos a construir de manera completa la matriz. Entonces, tenemos a tau xy, tenemos a tau xy, a sigma y y a sigma x. Entonces, lo que hacemos es reemplazar en la fórmula de sigma z para deformación plana. ¿Listo? Entonces, sigma z es igual a mu por sigma x más sigma y. Por eso es que no nos dieron el módulo de elasticidad, porque miren que aquí no lo necesitamos. Entonces lo que hacemos simplemente pues es reemplazar, ¿cierto? Reemplazamos por el mu es 0.3, la relación de Poisson. Sigma y es 2 pascales, sigma x es menos 1 pascal, vamos a corroborar, menos 1 pascal para sigma x, 2 pascales para sigma y, estamos aparentemente bien, y esto es igual a 0.3 por 2 menos 1, también 1 pascal, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 0.3 pascales, ¿listo? Entonces, esta es la forma, ya hallamos sigma z, entonces ya podemos construir esta matriz de forma completa. Entonces procedemos a construir la forma completa. Y entonces, pues, eso era como lo diferente, ¿cierto? Ya de aquí en adelante nosotros ya sabemos resolver al derecho y al revés problemas de esfuerzos y direcciones principales, ¿cierto? Ya lo sabemos por círculo de Moore y lo sabemos por la forma matricial. Cuando ustedes les presentan este tipo de problemas, ustedes lo pueden resolver por cualquiera de las dos formas, porque ustedes ya saben cualquiera de las dos formas. En este caso yo voy a hacer la forma matricial porque me parece que es la más práctica en este caso, ya que nosotros tenemos pues avances tecnológicos que nos permiten hacer el problema a través de este enfoque. Pero pues en el caso de que no tengamos pues la forma de solucionar la matriz o cosas así, pues sí toca recurrir pues al círculo de Moore, ¿cierto? Entonces yo voy a recurrir al clásico problema de cofactores. Entonces, ustedes saben más que yo de cofactores, entonces yo puedo escoger cualquier fila para el cofactor, ¿cierto? Entonces vamos a resolver el problema del valor principal a través de cofactores. Entonces aplico el cofactor, este cofactor va a ser más, va a ser menos y va a ser más. Bueno, entonces el más fácil es como coger este cofactor. Recuerden que esto, el problema es realmente una matriz que está que es en la diagonal le resto menos sigma, entonces lo que hago es, bueno, construir la matriz y obtener el polinomio característico. Entonces, ¿cómo obtengo el polinomio característico? Como quiero. Pueden usar cofactores, pueden usar, como es de 3×3, creo que pueden usar Kramer, bueno, como les quede más fácil, ¿cierto? Entonces, resuelvo el polinomio característico, ahí les dejo tareita a ver si me quedó bien construido o me quedó mal construido. Creo que me quedó bien construido. Y entonces, si tenemos por menos da más y menos, sí me quedó bien construido.
Y entonces en este caso, pues este es el polinomio característico. Ustedes pueden hacer dos cosas. Lo pueden expandir para resolver el polinomio de grado 3 o bueno, yo prefiero resolver polinomios de grado 2 y ojalá polinomios de grado 1. Entonces yo traté de dejarlo todo en términos de polinomios de grado 2 y de grado 1. Entonces aquí tenemos un polinomio de grado 2 y aquí tenemos un polinomio de grado 1, ¿cierto? Y pues simplemente resolver ambos polinomios. Ustedes lo pueden resolver como quieran. Ustedes pueden resolver este problema creando el polinomio característico y hallando las raíces, esa es una forma. Pueden hallar directamente el determinante y después descomponer este, bueno, como les quede más fácil, hallar el polinomio en grado 3 y después resolver el polinomio en grado 3 o, la más fácil, escribir la matriz en MATLAB y hallar los valores propios. Y ya. Les tiene que aparecer un valor propio de eso es una pista que este último valor o el valor que queda en la fila que es 0 y columna 0 es uno de los valores propios. Eso sí es pista fundamental y no ahí va saliendo más o menos si ya quedando bien resuelto el problema, bien solucionado y los otros dos valores principales, ¿cierto? Entonces, MATLAB, una desventaja es que él no ordena los valores principales, a veces aparecen ordenados, a veces aparecen desordenados, en este caso los ordenó de menor a mayor, miren que va de menos a más, y pues yo lo necesito al contrario, ¿cierto? Pues para la presentación de los esfuerzos principales, entonces yo lo que hago pues es reordenar pues estos valores, entonces el primer esfuerzo principal es 3.8541 y el segundo es 0.3 y el tercero pues es menos 2.85 pascal, ¿cierto? Entonces aquí ya llamo los esfuerzos principales para un estado de deformación plana. Si fuera un estado de tensión plana, pues ese ya sería diferente, ¿cierto? Que ya la próxima clase pues haremos, no creo que alcancemos ahorita, porque no sé si necesita un poquito más de detalle, pero pues ese seguramente lo trabajaremos la próxima clase, ya que tenga la tableta, entonces lo trabajaremos y van a ver que la solución difiere un poquito, ¿cierto? Y entonces lo que hacemos es el clásico problema de vectores principales. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a coger el primer vector principal, planteamos el problema con la condición, nunca se les olvide esta condición cuando estén hablando de problemas físicos. Esta condición es de vector unitario, ¿cierto? Que con eso hacemos que el vector exista, que tenga una norma y que no sea el vector trivial, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden nombrar esto alfa, beta, gamma, N1, N2, N3, yo prefiero nombrarlo N1, N2, N3, y entonces obtengo el primero, ¿cierto? Ustedes ya saben resolver ese problema. Y procedo a resolver el segundo y pues este es N2, ¿cierto? El segundo valor propio y voy a obtener este vector y el tercero pues va a ser este. Miren que yo generalmente nunca cojo los dos signos. Pueden coger los dos signos, sí, está bien, no hay problema con eso. Solo pues que me parece pues un poquito pues si usted ya tiene uno, indirectamente ya tiene el otro, ¿cierto? Entonces, que solo es hallar pues el vector paralelo, porque en el fondo todos esos son vectores paralelos, ¿cierto? Solo que uno está apuntando hacia arriba y el otro está apuntando hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, bueno, ¿cierto? Y así resolvemos un problema de formación plana. Miren que realmente es muy sencillo y no arrastramos valores de 10 a la menos 5, de 10 a la menos 4, no, sino que si ya es un problema de formación plana, asuma que eso es cero, ¿cierto?